Hola, vamos a continuar con la ley del karma. Hemos visto hasta ahora que más allá de cualquier duda razonable, causa y efecto rigen todos los acontecimientos que se producen dentro del sistema universal. También se ha hecho evidente que una equidad perfecta prevalece en todo momento debido al aspecto de compensación de esta ley universal. Sin embargo, todavía existen muchas circunstancias en nuestras vidas que parecen contradecir la actuación del karma. Por ejemplo, ¿dónde está la causa que determina cuáles serán nuestros padres? ¿O cuál es la causa que hará que nuestros cuerpos y nuestras mentes muestren características positivas o negativas? No hay duda de que una persona que nazca en un hogar acomodado con unos padres felizmente casados, estará iniciando su vida con una serie de contribuciones que le otorgarán cierta ventaja en el juego de causa y efecto. Si en casa crece rodeado de amor y recibe una buena educación moral e intelectual, comenzará acumulando buenos sanskaras desde el principio. Estos sanskaras, a su vez, ayudarán a atraer buenas circunstancias que tenderán a perpetuar un crecimiento positivo. Es cierto que, por medio de sus acciones diarias, esta persona podrá cambiar fácilmente este patrón potencialmente positivo por uno negativo, pero no hay duda de que se le habrá dado ventaja sobre un niño nacido en una familia pobre y violenta. Entonces, ¿dónde está la equidad? Cuando un niño nace ciego o con algún otro tipo de discapacidad y a otro niño se le concede un cuerpo bien proporcionado y una hermosa voz, ¿dónde está el aspecto de compensación? Argumentar que únicamente el karma de los padres fue responsable de las características físicas, emocionales y mentales del niño es simplemente incompatible con el modo de operar de la ley. El niño es una entidad individual y a lo largo de su vida se le pedirán responsabilidades para todas las acciones a las que dé lugar. Así pues, a no ser que exista un enorme defecto en la ley del karma, es necesario que haya algún modo por el que puedan explicarse estas importantes condiciones de la infancia, aparentemente casuales. La ley de la reencarnación es exactamente lo que se necesita para restaurar el equilibrio del sistema universal. Con el fin de comprender la ley de la reencarnación, debemos darnos cuenta de que el alma individual es ese aspecto de nuestro ser que desempeña la función de receptor consciente de todos los mensajes sensoriales enviados desde los planos físico, emocional y mental. El alma es el testigo consciente de toda la actividad que tiene lugar en cada plano, pero trascendiendo totalmente el cuerpo, las emociones y la mente. Cuando el alma está recibiendo constantemente mensajes desde los aspectos inferiores de nuestro ser, termina identificándose con esos aspectos y es entonces cuando pensamos, yo soy mi cuerpo, yo soy mis emociones, yo soy mis pensamientos. Esta alma, el aspecto de pura conciencia de nuestro ser, se ve limitada por el proceso de acumulación de sanskaras de los que se revisten. Así pues, a pesar del hecho de que tú vives en la ilusión de la conciencia del ego, permitiendo que patrones creados por los hábitos del cuerpo, las emociones y los pensamientos gobiernen tu comportamiento, todavía eres tú, el alma individual, y eres responsable de todas tus acciones.
Con esta comprensión de la verdadera naturaleza del alma, estaremos preparados para retomar nuestro examen de la doctrina de la reencarnación. La primera pregunta relevante es: ¿qué sucede con todos los samskaras de alguien que se encuentra en su lecho de muerte? ¿Acaso la estructura universal en su totalidad deja de funcionar porque el grupo de átomos que forman el cuerpo físico pasa por el cambio que llamamos muerte? La ley debe cumplirse. Después de todo, el karma es la fuerza subyacente que se encuentra detrás de toda la creación. Lo que sucede realmente es que el alma, impresa con los patrones kármicos específicos que fue acumulando durante toda su vida, pasa cierto tiempo en los reinos superiores y después reencarna de nuevo en una forma humana. Todas las condiciones que rodean el nacimiento, como cuáles serán los padres o las características físicas e intelectuales específicas que tendrá el nuevo ser, vienen determinadas por el karma del alma que reencarna. La fuerza del equilibrio en acción atraerá a un individuo hacia otro y creará las condiciones materiales específicas de modo que los samskaras puedan saldarse del modo más fácil. De este modo, la doctrina de la reencarnación es absolutamente necesaria para que la ley de causa y efecto, con su aspecto de compensación equitativa, sea capaz de actuar de forma ininterrumpida. De otro modo, tendríamos semillas kármicas que, debido a la muerte física, nunca darían los frutos correspondientes, así como efectos en torno a las diferentes condiciones del nacimiento que aparentemente no tendrían causas equitativas. Tengamos en cuenta que la simple aceptación de la existencia de una vida tras la muerte no puede explicar por sí misma esta ruptura de la ley. No explica por qué almas diferentes comienzan su vida en condiciones tan desiguales para terminar siendo juzgadas de la misma forma por la ley de causa y efecto a través de la vida y tras la muerte. ¿Dónde están la justicia y la equidad en el caso de dos nuevas almas, una que comienza su vida en una familia piadosa y la otra en una familia pobre, violenta e ignorante? Sin duda, la fuerza del alma puede superar estas últimas condiciones, pero es evidente que resulta más fácil vivir correctamente cuando naces en el seno de una familia piadosa. Además, la ley de la reencarnación no solo restaura la equidad del sistema, sino que también nos proporciona una explicación para los casos de los niños prodigio. Todos estamos de acuerdo en que, tras la muerte, el alma abandona su cuerpo físico. Pero no es menos cierto que los aspectos emocionales y mentales que existen en los planos superiores al físico permanecen intactos. Cuando se reúnen las condiciones kármicas idóneas para la reencarnación siguiente, estos rasgos mentales y emocionales se reencarnan junto con el alma. A través de esta nueva reencarnación, dichas cualidades prenatales se manifiestan en forma de aptitudes para ciertas actividades, así como en un profundo interés por determinados temas. Las almas avanzadas pueden incluso manifestar el uso de estos aspectos procedentes de nacimientos anteriores desde una edad muy temprana, como en el caso de Mozart, quien componía sinfonías a la edad de 5 años. Cuando los científicos son testigos de una correlación muy alta entre padres intelectuales e hijos intelectuales y trazan la conclusión definitiva de que estos rasgos han sido heredados genéticamente, están manifestando una cierta cortedad de miras. En realidad, la causa de esta correlación
es que los padres inteligentes tienden a atraer a almas inteligentes hasta el cuerpo que sus genes han creado. Esto ocurre porque ellos serán capaces de proporcionar un ambiente adecuado para que este niño resuelva sus sanskaras. Por fin somos capaces de apreciar en conjunto la complejidad de la estructura que gobierna nuestras vidas. No solo hay que tener en cuenta todos los sanskaras creados en los niveles físico, emocional y mental durante cada actividad realizada a lo largo de la vida, sanskaras postnatales, sino también el enorme número de variables añadidas debidas a las semillas kármicas sembradas en vidas pasadas, sanskaras prenatales. Así, este orden del universo absolutamente perfecto continúa a nuestro alrededor, pero la estructura es tan vasta y nuestro pensamiento tan egocéntrico que confundimos el orden perfecto con el azar. Cuando tocamos una estufa caliente y nos quemamos, aprendemos una lección. Si permanecemos sin dormir durante demasiado tiempo, el cuerpo enfermará y de nuevo se nos enseñará una lección. Esto es válido para situaciones como permanecer en la intemperie bajo la lluvia, comer el tipo de comida que no nos conviene, quedarnos demasiado tiempo en el agua, etc. Por medio de la ley de causa y efecto, que se repetirá una y otra vez de forma invariable, bajo las mismas condiciones, aprendemos muchas lecciones sobre el cuidado del cuerpo. Existen ciertas actividades que concuerdan con el uso de nuestra herramienta corporal, mientras que otras no lo hacen. Imaginemos por un momento que no hubiera nadie que nos dijera cómo cuidar apropiadamente de nuestro cuerpo. Aún así, por medio de la experiencia, es decir, de la causa y el efecto, no tardaríamos demasiado en aprender lo que debemos y no debemos hacer. En realidad, la ley de causa y efecto nos está enseñando a establecer un equilibrio con el plano físico. No importa si somos lentos en aprender, porque la ley entra en acción cada vez que la transgredimos. Antes o después, aprenderemos a escapar de los efectos negativos y a perseguir los positivos. Ante nosotros se extiende un camino que producirá los resultados más positivos en lo que respecta a nuestra relación con el mundo de los átomos. En realidad, la ley de causa y efecto está entrenando el alma, que no existe en el plano físico, para actuar de forma adecuada en los niveles inferiores de la creación. Sin embargo, el cuerpo físico es solo un aspecto de nuestro ser. El maestro de escuela cósmico, la ley de causa y efecto, también nos enseña a cuidar adecuadamente de nuestros aspectos emocionales y mentales. Cuando andamos por la vida odiando a todo el mundo, cargamos con los frutos de nuestros actos, viviendo en un mundo frío y lleno de odio. Si permitimos que nuestras emociones se escapen de nuestro control, desembocando en la ira o la lujuria, terminaremos pagando el precio de acuerdo con la ley kármica. Por el contrario, si conservamos una actitud pacífica y amorosa, pasaremos por la vida rodeados de estas hermosas vibraciones y permaneceremos todo el tiempo en un estado elevado. De este modo se nos está enseñando de un modo gradual a alcanzar un equilibrio con nuestro aspecto emocional. Existe un camino por el que el alma puede transitar y que está completamente libre de problemas, lleno de dicha, amor, paz y satisfacción en todo momento. La ley de causa y efecto está haciendo todo lo que está en su poder para ayudarnos a transitarlo. Lo mismo puede aplicarse a nuestro aspecto mental. Si albergamos pensamientos negativos, estos siempre nos conducirán a la negatividad, mientras que el pensamiento positivo es un poder capaz de crear un paraíso en la tierra. Todos lo sabemos, porque cada vez que hemos hecho el más mínimo movimiento en la dirección correcta, se nos ha dado una zanahoria,
mientras que el movimiento en la dirección equivocada ha traído como consecuencia un palo. El problema es que, debido a los plazos tan largos desde que tiene lugar la acción hasta que se produce la reacción, a menudo nos perdemos el mensaje. Nos escabullimos, engañamos a nuestras esposas, recibiendo inmediatamente toda la sensación gratificante de los sentidos. Pero, con el tiempo, nuestra relación conyugal sufre, nuestra esposa sufre y hemos provocado una situación de gran negatividad. La tentación que supone la ganancia a corto plazo nos vuelve ciegos a la actuación completa de la ley universal en acción. Sin embargo, el karma es el maestro perfecto. La paciencia es una de sus mayores virtudes. Nos enseñará las mismas lecciones una y otra vez hasta que acabemos por aprenderlas. Los sanskaras particulares relacionados seguirán atrayendo hasta nosotros circunstancias similares independientemente de a dónde vayamos o de lo que hagamos. Por este motivo, parece que siempre nos sentimos tentados en nuestro punto más débil. Esas son las lecciones que más necesitamos aprender. Es más, resulta completamente evidente que a pesar del hecho de que nuestros patrones kármicos específicos se presenten ante cada uno de nosotros con un método de enseñanza completamente personalizado, a todos se nos enseña la misma verdad. En última instancia, todos estamos aprendiendo a controlar el cuerpo, las emociones y la mente, de modo que podamos realizarnos a nosotros mismos como alma. El tiempo que se tarde en aprender esas lecciones dependerá realmente de la fuerza de voluntad del individuo. Puesto que la voluntad dinámica es una acción presente y deliberada que el alma adopta, mientras que los hábitos diarios son simplemente la manifestación de nuestros patrones kármicos pasados. Sin embargo, si la razón no guía nuestra voluntad, terminaremos creando aún más sanskaras negativos que necesitarán ser salvados. Por el contrario, si ejercitamos de forma firme y consciente nuestra voluntad, tratando de aprender más rápido las lecciones de vida, creceremos más deprisa que si simplemente esperamos que los sanskaras sean eliminados de forma natural. Resulta interesante observar cómo, conforme adoptamos las mencionadas acciones positivas que nos ayudarán en nuestro desarrollo, nos vamos dando cuenta de que el karma actúa de un modo más inmediato. Todos los plazos de los que hemos hablado antes se acortan, lo que hace más sencillo apreciar los frutos de nuestras acciones presentes. La acción de este aumento de la rapidez en la quema de los nuevos sanskaras creados es que conforme avanzamos por la vía espiritual, nuestra colección de sanskaras comienza a disminuir. A medida que vamos sintonizando con la ley universal, vamos saldando nuestras deudas pasadas, mientras que el karma recién creado tiende a movernos en la dirección correcta. Conforme esta reserva de sanskaras va disminuyendo, las nuevas causas o acciones actuales van generando sus efectos compensatorios. Así, cada paso del camino resulta algo más fácil que el anterior. Como ahora podemos ver los resultados de las acciones de forma más directa, somos capaces de ajustar nuestro comportamiento a la situación. Por medio de la ley de causa y efecto, la vida nos está diciendo algo. Cuanto más preparados estemos para aplicar una voluntad positiva y guiada por la razón con el fin de recibir y comprender su mensaje, más rápidamente evolucionaremos hacia el objetivo último de la vida, la realización espiritual.